Buenos días. Vamos a esperar un poquito que se conecte la gente. Seguimos con el ciclo de Mesilat Yesharim, la senda de los justos. Hoy nos toca terminar la segunda parte y última de la Zeirut, esta cualidad tan necesaria y a veces tan escasa. Vamos a esperar un minuto más. A los que han seguido las dos clases anteriores, vamos a hacer un pequeño repaso rápido. Cuando enfrentamos momentos difíciles como este, creo que tenemos un poquito más de tiempo y tenemos un poquito más de necesidad de buscar algunas respuestas interesantes de la vida. Y este ciclo de Mesilat Yesharim, así como lo dice Rav Moshe Chaim Luzzatto en su introducción, el origen de este ciclo está en la necesidad que tiene el ser humano de entender hacia dónde debiese caminar. Así lo dice en su primer capítulo, dice el fundamento, en realidad el judaísmo, pero el fundamento de la vida es que una persona logre entender hacia dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que hacer en la vida, y solo cuando una persona tiene confianza y tiene seguridad de que lo que está haciendo es lo correcto, entonces se la puede jugar por completo. Y ahí es donde entra la pasión, y entra la energía, y entra la vitalidad de las cosas que estamos haciendo. Ok, entonces, Rav Moshe Chaim Luzzatto decía que para que la persona alcance esa claridad y sea capaz de comprometerse y avanzar en forma muy enérgica hacia un destino que la persona definió, lo importante es estar confiado, es tener esa tranquilidad de que estoy haciendo lo correcto y que lo estoy haciendo bien. Voy a distinguirlo o no, que estoy haciendo lo correcto, punto 1, y que lo estoy haciendo bien, punto 2. Para lograr esos dos objetivos, el Ramjal, basado en una Gemara de Rav Pinhas ben Yair, él dice, una frase clásica, dice, hay un camino de cualidades que uno debiese ir desarrollando a lo largo de la vida que le permiten alcanzar esa grandeza. ¿Okay? Y ese es el objetivo de este libro. Y esos pasos, que no son necesariamente necesarios para alcanzar la grandeza, esos pasos, bienvenida Elizabeth, bienvenido Alan, como siempre apoyando, esos pasos que una persona tiene que recorrer, cada uno en mi opinión, merecen un monumento en sí mismo, ¿ok? Y estamos arrancando por el primero de los pasos, que es la cualidad de Zeirut, en español traducida como la prudencia. Y yo creo que la razón por la que Rabbi Pinhas ben Yair tomó Zeirut como el primero de los pasos, hola Tami de Buenos Aires, bienvenida. La razón por la que él elige esta cualidad como la primera es porque si uno no tiene esta actitud reflexiva frente a la vida, entonces cualquier cosa que uno haga después va a salir mal, ¿sí? Salvo que no tenga suerte. Pero ya hemos dicho en el judaísmo, en Somjim Alanés, uno no construye su vida basado en los milagros y en la suerte. Uno espera que venga la suerte y uno la desea, pero uno puede planificar asumiendo que la suerte va a estar de nuestro favor. Entonces, como no puedo confiar necesariamente en que esa suerte va a venir así como así, entonces tengo que construir mi vida de forma prudente. ¿Okay? Y ahí entra entonces este concepto de Zeirut. Dijimos en la clase anterior que la idea de Zeirut tiene su origen en una cualidad bastante, yo creo, universalmente aceptada. Una persona que camina, sobre todo por la orilla de un río, ¿no es cierto? Evidentemente que tiene que ir con los ojos abiertos. Obvio. Nadie sería tan tonto de caminar en la orilla de un lugar más o menos peligroso y no abrir los ojos porque te puedes caer. Entonces dijimos, esta es la esencia del Zeirut. Es entender que cuando nosotros vamos por la vida está permanentemente presentándonos situaciones desafiantes.
Hay veces en que somos conscientes de este desafío y otras que no tenemos idea hasta que después nos damos cuenta, ¿no? Y cuando yo acepto que la vida es como caminar al lado de un río, entonces necesito incorporar en mi actitud de vida esto de ir con los ojos abiertos. Dijimos también en la clase anterior que cuando una persona se cae, muchas veces tiende a echarle la culpa a terceros que hicieron que uno se cayera. Pero el judaísmo es bastante enfático en decir que si bien eso se podría hacer, hay veces en que nosotros nos caímos o nos equivocamos no por responsabilidad nuestra, sino que alguien nos provocó mucho o porque pasó una situación que alguien me hizo una encerrona. Ok, hay veces que pasa eso, pero la posición judía frente a las cosas que hace la persona, el hombre, debiese siempre partir de la base de que yo soy responsable de las cosas que hago. Yo soy el responsable número uno de mis acciones y el resultado de esas acciones. De vuelta, no significa que tenga la soberbia de sentirme que yo estoy en control absoluto de mi vida. No lo estoy. Hay terceros que influyen, está Hashem, que maneja el resultado de mis cosas, y todo eso es verdad. Pero yo tengo que partir de la base, funcionar con la premisa de que sí soy responsable. ¿Por qué? Porque esa es la única manera que me voy a hacer cargo de mi vida. De lo contrario, voy a estar todo el rato buscando cómo responsabilizar a otro de que las cosas me salieron mal. ¿Cómo encontrar, y esto en el mundo laboral incluso se ve mucho, ¿no? Gente que evita tomar decisiones por sí mismo y cuando puede se la endosa a un compañero de trabajo, al jefe, ¿no? O sea, yo no tomo la decisión, yo le presento a mi jefe y que él decida. ¿Por qué? Porque no quiero aceptar la responsabilidad de esta decisión sobre mí, entonces la quiero endosar a otro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si sale mal, la culpa no fue mía, fue de otro. ¿Ok? Durante todo el largo de nuestra vida, estamos permanentemente buscando o enfrentar nuestra vida o hacerle el quite a la vida. Y la Torá es muy clara en decir que uno debiera enfrentar la vida con una actitud de aceptar ese desafío, entender que las cosas pueden salir mal, pero yo me tengo que hacer cargo. Dijimos también la vez pasada que cuando uno se cae, entonces no es muy relevante si uno se cayó porque uno no vio algo o porque efectivamente no se podía ver, ¿no? Dijimos, si una persona rompe un objeto, ¿no? Lo hiciste a propósito, lo hiciste sin querer, es irrelevante a la hora del resultado. El resultado es malo, ese objeto se rompió, el jarrón chino este que valía fortuna se rompió. Sin querer a propósito da un poco lo mismo. Entonces, si yo sé que tengo responsabilidad, que las cosas van a pasar más allá de mi conciencia, me voy a preocupar el doble o el triple de hacer las cosas bien. Y eso es lo que quiere la Torá. Ok, entonces dijimos que el Zeirut, así lo define el Ramjal, se puede ejecutar en dos espacios de tiempo. Uno es, llamémosle en tiempo real, a lo largo de la vida, en cada momento y momento, el Zeirut es pensar antes de actuar. Simple, yo lo vengo escuchando desde que tengo 1 año. Antes de abrir la boca, piensa lo que vas a decir. ¿Okay? Eso es un concepto universal. La segunda etapa, dice el Ramjal, es ex post. Una vez que ya hice algo, es tener la capacidad de reflexionar frente a lo que hice. ¿Okay? Entonces, una es al momento de actuar, actuar bien, y la segunda es una vez que ya hice las cosas, por reflexionar. Son los dos momentos en los que yo debiera tener esa actitud constructiva. Terminamos la clase pasada con una frase tremenda. A mí en lo personal me afectó mucho cuando la escuché por primera vez. Y esta frase que plantea el Talmud dice, la verdad es que hubiese sido mejor para el hombre no haber sido creado. O sea, frente a esta discusión, la pregunta es, ¿qué le convenía al alma? ¿Haber venido a este mundo o no haber venido a este mundo? Si bien es cierto, cuando uno viene al mundo no puede ser ni puede crear grandes cosas, también es cierto que el mundo está lleno de desafíos y problemas. Pero Talmud dice, la verdad, lo mejor para el alma hubiese sido no venir. Pero ya que viniste, porque a ninguno nos preguntaron si queríamos venir o no, dado que vinimos, dice el Talmud, entonces tenemos que tenemos que pensar y reflexionar sobre nuestros actos. Y aquí voy a explicar un poquito más en profundidad lo que vimos en la clase pasada. Hola Sonia. Esta idea que plantea el Talmud no es literal, ¿no es cierto? Porque a nadie le pregunta. Entonces, ¿para qué el Talmud presenta esta pregunta que parece bien retórica? El Talmud está diciendo algo muy increíble. Está diciendo, el mundo es un lugar desafiante y tenemos que entenderlo como tal. Ahora, si estamos en el mundo y no tuviésemos ninguna herramienta, la verdad es que es un suicidio el mundo. O
sea, solamente venir acá e intentar navegar es como una persona que se va a Hawái a surfear y dice, no, acá hay un pedazo de madera, me voy a tirar al mar porque se ve choro, lo que están haciendo ahí adentro, se ve muy entretenido, me voy a tirar yo también con ellos. Hacer eso es un suicidio, no lo hagas. No significa que surfear no sea algo entretenido, significa que la única manera de hacerlo es preparándome. Entonces, cuando el Talmud dice que hubiese sido mejor no haber sido creado, no está diciendo que uno tiene que cortar su vida y esto no sirve para nada, al revés. La vida es increíble, pero tienes que preocuparte de aprender cómo vivirla de la mejor manera para poder sacar el provecho, porque si no, es como que te metiste ahí con las olas de 20 metros y no tienes idea cómo se hace. Ok. Entonces, vamos a ver ahora cómo se trabaja esto y cuál es la manera en que uno debiese profundizar en este tema del Zeirut. Dice Pirkei Avot, es una parte del Talmud que habla como conceptos de vida, habla sobre que una persona tiene que entender muy bien que nosotros no sabemos qué mitzvah es más importante que otra. Y tampoco sabemos exactamente cuál es la consecuencia de las cosas que hacemos, porque la Torá muchas veces no lo dice en forma explícita. Y en la vida tampoco lo sabemos. Pero sí, dice el Talmud, dice algo increíble. Dice, uno tiene que entender cuál es la ganancia y la pérdida de cada cosa que voy a hacer. Dice, cuando vas a hacer algo, trata de ponderar cuál es la recompensa que vas a recibir frente a los castigos que vas a sufrir. Y esto lo puedes mirar en cosas muy chiquititas, ¿ok? Cuando hago algo pequeño, yo tengo que entender que si, no sé, por ejemplo, ahora que estamos en cuarentena, entonces yo tengo que entender que la cuarentena significa que no puedo salir de mi casa salvo que tenga un permiso especial. Ok, entonces, bueno, yo quiero salir igual nomás, no quiero el permiso, quiero salir igual de mi casa. Ok, ¿qué puedo ganar? Gano que salí de mi casa y hice X cosas que yo quería hacer. Eso es lo que puedo ganar. ¿Qué puedo perder? Pues si no me pillan, no perdí nada, pero si me llegan a descubrir, ¿qué pierdo? Pierdo la vergüenza, pierdo que me va a pasar una multa, pierdo quizás que me llevan preso, o sea, puedo perder muchas cosas. Y cuando yo lo pongo así de cristalino, lo pongo en blanco y negro, lo que gano es un momento de relax, de salir de mi casa, o no sé, versus el riesgo de pasar una vergüenza y arruinar un día entero, es mucho más fácil darse cuenta que esto no debiese ser algo en lo que yo me debería involucrar. Lo que pasa es que muchas veces nos falta una de dos cosas. O que no tenemos claridad de cuáles son las ventajas y desventajas de lo que vamos a hacer. Eso es un riesgo. Y el segundo riesgo es que muchas veces no tenemos el switch de la conciencia encendido. Voy al primer punto. El primer punto es el punto de saber realmente cuáles son los riesgos y cuáles son las ventajas de cada cosa que voy a hacer. Y digo, esto es para bien y esto es para mal. ¿Okay? Si mis padres me dicen que haga algo y a mí no me dan ganas de hacerlo, ¿okay? O me dijeron algo de mala manera, que a mí no me parece que es de buena manera, ¿okay? Mi impulso natural es responder. Mi impulso natural es defenderme porque el ser humano viene a este mundo con un instinto de supervivencia que es tremendo, ¿okay? Entonces, alguien me ataca y yo me defiendo. Sean quien sea, ¿ok? Sea un policía, sean mis padres, sean mi compañero de trabajo, yo me defiendo. Entonces, cuando mis padres me dicen algo que yo creo que es de mala manera, yo me voy a defender. Esa defensa viene de un impulso. Yo tengo que entender que cuando estoy haciendo eso, estoy enfrentando a mis padres, eso tiene consecuencias. ¿Okay? Por un lado, estoy defendiendo mi orgullo, estoy defendiendo mi autoestima y un montón de cosas. Por otro lado, estoy transgrediendo un precepto de la Torá. Estoy afectando una relación. Estoy afectando la manera que mis padres me ven a mí o terceros me ven a mí. Estoy generando... Pero si yo no tengo conciencia de eso, yo no sé lo que va a pasar. No tengo forma de hacer las cosas bien. Hacia el final de esta sección, dice el Rav Moshe Chaim Luzzatto, lo primero que tiene que hacer para trabajar el Zeirut es estudiar, es saber. Porque el que no sabe, miren que hay un dicho ahí afuera en el mundo que el que nada sabe, nada teme. El judaísmo dice exactamente lo contrario. El que nada sabe, mete la pata. Así dice la Torá. El que nada sabe termina metiendo la pata.
¿ok? Porque funciona por suerte. El que nada sabe lo que tiene que hacer es sentarse a estudiar. Y estudiar de todo. Estudiar de la vida, estudiar afuera y estudiar también en la... Estudiar qué significa, cuáles son los riesgos de un virus y cómo me lo contagio, que eso no está en la Torá necesariamente. Eso lo tengo que preguntar a los doctores, le tengo que preguntar a la gente que sabe. ¿Ok? Tengo que entender cuál es el riesgo de meter los dedos en el enchufe, cuál es el riesgo de jugar al fútbol sin haber precalentado. Eso no está necesariamente en la Torá. Eso lo tengo que estudiar con gente que sabe de esas cosas. Y por otro lado, tengo que estudiar de la Torá, cuáles son los valores, cuáles son los principios que hemos recibido durante generaciones desde Hashem para poder vivir una vida de la mejor manera posible. Esa es la parte del estudio, de conocer. Tengo que saber el bien y el mal. Tengo que saber a partir de la experiencia de otros y tengo que también saber a partir de mi experiencia. Pero cuando yo miro hacia atrás lo que he hecho, no es para mortificarme. ¿Okay? Y varias veces a mí me ha pasado que he estado en conversaciones en que uno empieza a preguntar, ¿y por qué hiciste esto? ¿Y por qué pasó tal cosa? Entonces la gente cree que lo que estamos haciendo ahí es querer pasar la cuenta. No, porque tú te quieres vengar, tú quieres que el otro te reconozca que se equivocó, tú quieres que el otro se humille frente a ti cuando le pide que te explique por qué hizo las cosas mal. La razón en realidad por la que nosotros reflexionamos hacia atrás no es porque queramos tener venganza, ni porque queramos que la gente sufra, es porque queremos aprender. Porque si yo no entiendo qué fue lo que me pasó ayer, por qué ayer reaccioné mal frente a una situación, no es que yo quiera revivir ese momento solo para sufrir, sino que si no logro aprender qué fue lo que me pasó en esa situación, no voy a poder prevenir que no se repita en el futuro. Y eso es autoaprendizaje. Es aprender y tomar conciencia de las cosas que yo mismo he hecho y las consecuencias mismas que yo he vivido. O sea, a ver, no hay nada más barato en la vida que aprender de la experiencia de otros. O sea, esto le pasó, no sé, Chile, por ejemplo, es uno de los países que viene atrásito en la ola del coronavirus. Entonces Chile tiene la suerte que mira lo que pasó en Italia, lo vale, ¿no? Terrible. Entonces Chile toma medidas. Eso es la forma más barata de aprender. Ver la consecuencia de errores de otros, asimilar que yo podría estar en esa misma situación y entonces tomar medidas preventivas sobre mí. Eso es lo más barato. ¿Okay? Lo siguiente, y es un poco más caro que eso, es aprender de mis experiencias. ¿Ok? O sea, yo mismo me tengo que dar cuenta de lo que hice el año pasado, por qué las 4 o 5 veces que inicié un proyecto eso no me resultó. Si no soy capaz de preguntarme por qué ese proyecto no me resultó estas 4 o 5 veces, si no soy capaz de hacerme la pregunta sincera, ¿ok? Y genuinamente, ¿qué fue lo que falló? La próxima vez que empiezo un proyecto me va a volver a pasar, porque no fui capaz de aprender de mí mismo. No estoy tratando de aprender de otro, aprender de mí. Entonces, por eso es que tenemos que tener este hábito de reflexión, de no tener miedo a enfrentar nuestros errores, porque es verdad que el error me da un poquito, o sea, enfrentar el dolor a veces da un poquito de sufrimiento. O sea, enfrentar el error me da dolor. Es verdad. Pero no hay ninguna forma de aprender si es que no soy capaz de mirar hacia atrás y sacar conclusiones. Eso nos hace cargo de la primera parte. Saber qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no hay que hacer. ¿Ok? Preocuparme, informarme. ¿Ok? Pero eso es la mitad del problema. Dice Rav Moshe Chaim Luzzatto, la otra parte del problema es que nosotros recorremos la vida habitualmente en piloto automático. ¿Cuántas veces nos pasa que llegamos al final del día y ni nos acordamos lo que hicimos en el día? Tomamos el auto, fuimos a un lugar y no me acuerdo ni por dónde pasé. No me acuerdo si me crucé algún semáforo en rojo o no. No tengo idea. ¿Por qué? Porque andamos en la vida con el switch de la conciencia apagado. ¿Qué significa eso? Significa que yo hice muchas cosas sin haber reflexionado activamente. Y acabo de distinguir lo siguiente. Akadosh Baruj Hu, cuando crea al hombre, le puso Neshama, nos puso un alma que, entre otras cosas, nos entrega la capacidad de tener conciencia. Los animales también son seres vivos y también actúan y también muchas veces aprenden. Así uno entrena a los animales. Uno los va condicionando a tener ciertas acciones. Pero yo no puedo pensar que el ser humano funcione igual que un animal. El ser humano puede funcionar igual que el animal, en tanto y cuanto yo camino, yo respiro, yo funciono, yo voy al baño, yo hago muchas cosas de forma instintiva. Yo puedo manejar de forma
instintiva de un lugar a otro. Y voy tomando muchas decisiones sin tener conciencia. Las tomo porque instintivamente ya aprendí a reconocer esos patrones y yo actúo. Pero eso es funcionar en modo animal. El modo animal está en piloto automático. Estoy dejando que mi instinto sea el que conduce. Eso me lleva necesariamente, así funciona, a repetir conductas anteriores. De nuevo, así yo entreno a los animales. Yo tengo un perrito que lo quiero mucho y los que me conocen, mi hijo lo entrenó bastante bien. Entonces el perrito sabe que cuando le digo sit, se sienta. No es que el perrito piense, después de que mi hijo le dio 500 galletas temiéndolo porque se sentó, el perrito logra sentarse. El perrito no piensa, él actúa y lo que hace es justamente repetir lo que había hecho durante todo su periodo de entrenamiento. Entonces, cuando nosotros funcionamos en modo animal, actuamos y tomamos decisiones, sí, pero esas decisiones no pasan por un proceso reflexivo, sino que simplemente instinto. Y eso, sin lugar a dudas, me lleva a repetir las conductas anteriores. Entonces, si yo estoy con ganas de dejar de fumar, ¿okay? No puedo tener mi switch apagado, porque naturalmente lo que voy a hacer es cuando estoy aburrido, cuando estoy ansioso, voy a tomar un cigarro y lo voy a prender. Si yo quiero dejar de fumar porque entendí que era malo, tengo que aceptar e intentar incorporar en mi vida mecanismos que me ayuden a tener conciencia en cada minuto de qué es lo que estoy haciendo. Si lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer o lo que me da la gana de hacer. ¿Sí? Como dijo Rav Javier Weissflut, se lo escuché hace un par de años, él dijo: el judaísmo no lo puede resumir como la religión en que yo trato de hacer lo que quiero hacer y no lo que se me da la gana. ¿Okay? Porque lo que se me da la gana es mi instinto, es lo que venía haciendo todo el tiempo. Lo que quiero hacer es lo que yo he tomado la decisión conscientemente, después del estudio, después de mirar, es hacia dónde quiero llegar. ¿Okay? Esa actitud es la que tenemos que empezar a entrenar. Y si uno mira la Torá y uno mira las mitzvot, nos vamos a dar cuenta que la Torá muchísimas veces trae mitzvot y trae herramientas que justamente apuntan a que uno trate de incrementar su nivel de conciencia en las cosas que está haciendo en el día a día. ¿Okay? Cuando yo me tengo que cuidar de qué es lo que como, si tengo que decir una brajá antes de comer, todas esas cosas ayudan a tratar de incrementar mi nivel de conciencia. Sin embargo, y aquellos que ya venimos en esto un tiempo más largo, nos damos cuenta que incluso la halajá y las mitzvot también uno puede vivirlas en modo animal. Yo también puedo decir brajot, porque ya vengo años diciendo las brajot, entonces las sigo diciendo, pero sin conciencia, tomo un vaso de agua y ya con el paró, me lo tomo. Ahí no hay trascendencia, ¿sí? El mindfulness famoso lo que dice es una idea que, de nuevo, quizás lo sacaron de Rav Moshe Chaim Luzzatto, uno debiese tratar de tener conciencia en la vida. Porque mientras no tenga conciencia de las cosas que hago, no las voy a disfrutar nunca, ni tampoco voy a lograr nunca la grandeza. Cuando decimos que el objetivo del hombre, y aquí voy a conectarme de nuevo con la introducción de este notable libro, el objetivo del hombre para poder alcanzar la felicidad es poder ser apasionado, jugársela por algo. Y para poder jugármela y ser apasionado, tengo que tener confianza que estoy yendo hacia donde quiero ir y que el camino que elegí es el camino correcto. Y para tener esa confianza, tengo que saber que estoy haciendo lo correcto. Y tengo que saber que estoy tomando las decisiones que me llevan allá. Si no tengo zehirut, si no tengo prudencia, si no aprendí qué es lo que tengo que hacer, si no estudié Torá, Musar, valores judíos, si no aprendí del mundo, de la medicina, de cómo cuidarme, cómo cuidar mi cuerpo, cómo cuidar a mi familia, si no aprendí de la vida, cómo hacer mi oficio, si no aprendí, nunca voy a alcanzar la grandeza. Pero a filo que aprendí cómo alcanzar esa grandeza, pero si no incorporé en mi vida el hábito de tener conciencia de lo que voy a hacer, de parar la mayor cantidad de veces al día a reflexionar, a pensar qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo. Tengo un vaso de agua, yo sé que tengo que decir la brajá, pero ¿por qué la tengo que decir? No, porque ese vaso de agua llegó a ti gracias a que Hashem te quiere y te lo está dando. Y entonces tienes que agradecerle a él porque todo lo que recibiste, la capacidad, todo lo recibiste es de él. Si yo digo la brajá con esa conciencia, eso me conecta con un montón de cosas. Pero si lo digo de forma mecánica, no. Si yo manejo mi relación con mis hijos de forma instintiva y repetitiva,
voy a caer en un montón de vicios que yo sé que no hay que hacer y después quizás me arrepienta, pero eso sirve mucho. Si ya sabías que no había que hacerlo, ¿por qué lo hiciste? Y lo hiciste o lo hicimos porque lamentablemente nosotros elegimos vivir la vida muchas veces sin necesariamente pensar. Hay un concepto en el mundo que se llama la mediocridad. Yo creo que una de las cosas que más miedo le tiene el ser humano, esto me lo digo a mí, se lo digo a todo el mundo, ¿quién no le tiene miedo a ser mediocre? Y la mediocridad yo creo que se percibe en aquellas personas que en algún punto de su vida toman conciencia de lo que quisieran ser o pudiesen haber sido y no lo lograron. Y no lo lograron. Esta sensación de que yo podría haber hecho un montón de cosas, podría haber vivido mi vida de muchas maneras y no lo logré. Y la frustración que da es enorme. Pero ¿por qué llegamos a esa conciencia? ¿Por qué llegamos a esa situación? Es porque no hemos tomado el valor que tiene cada momento, no hemos tomado el peso de cada decisión para tomarla con cuidado, para entender si esa decisión me está llevando a donde yo quiero ir. Y ese camino, esa actitud es la que tenemos que tener. Los jajamim le llaman irat het, que suena muy feo, pero recién, ahora después de esta media hora que llevamos, creo que se va a entender bien. Irat het es el temor al pecado. Pero no lo entendamos únicamente como el pecado porque hice algo que la Torá dijo que no se podía hacer y me empiezo a dar latigazo. No es ese temor al pecado. El pecado acá, entendámoslo como esta incapacidad que tuve de hacer lo que tenía que hacer, que me conectara conmigo para poder vivir apasionadamente y alcanzar mi potencial. Cada vez que tomo una decisión que me aleja de maximizar mi potencial, estoy pecando. No estoy pecando solo a Dios, me estoy pecando a mí, me estoy defraudando a mí. Besat Hashem, que podamos ser personas que nos pongamos metas ambiciosas, que entendamos que esas metas ambiciosas se construyen con decisiones que tomamos todos los días, que aprendamos a estudiar y a informarnos sobre de qué manera hacerlo, sin improvisar tanto. No puedo meterme al mar a tratar de surfear olas de Hawái simplemente porque tengo ganas. No, hay que estudiar, pero que también nos ejercite la disciplina de pensar qué es lo que voy a hacer antes de hacerlo. Esa es la única manera que voy a poder realmente alcanzar mi potencial, no vivir una vida mediocre, sino que ponerme metas y acercarme lo más posible a ellas. Ojo, el resultado no está en mis manos, pero la responsabilidad de hacer todo lo posible, sí, y eso es lo que finalmente nos va a alcanzar a entregar la felicidad y las ganas de vivir. Tengamos un excelente día. No olviden seguir conectados con Edge Chile, con todas las clases que tenemos durante todo el día, y no se olviden de seguir haciendo tefilá y pedirle a Hashem que todo lo que está pasando en el mundo se termine lo antes posible. Cuidémonos, cuidemos a la gente, que tengan un excelente día. Shabbat Shalom. Nos vemos el lunes, seguimos con más de Mesías Tesharim.